Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos el lunes 11 de noviembre del año 2013. Primeramente, pues manifestar nuestra solidaridad allá con Filipinas. Se calculan más de 10,000 muertos en este país, en esta serie de islas por el tifón Haiyan, el cual arrasó pues al menos 6 islas centrales de ese país. Y bueno, pues terribles las imágenes que llegan de allá de Filipinas, terribles las crónicas que se dan. Y bueno, por supuesto aquí desde rompeviento.tv pues mandamos nuestra solidaridad a este país. En este día pues varias anécdotas, varias situaciones que se dan en términos nacionales, en términos internacionales. Ya vimos el caso de Venezuela con este famoso avión mexicano que cayó por allá y que bueno, pues esperemos que la semana que entra podamos tener ya más información al respecto, porque ahora hay información contradictoria y dado que no la tenemos confirmada, dado que digamos seguimos con un abanico muy amplio de lo que pudo haber sucedido ahí, pues mejor preferimos comentarlo con ustedes la próxima semana. En términos de efemérides, pues varias. Por ejemplo, podríamos citar primeramente el natalicio de Carlos Fuentes, que nació en Panamá, es hijo de padres mexicanos, un 11 de noviembre de 1928 y murió el 15 de mayo del año 2012. Él escribió pues varias novelas sumamente importantes en la literatura mexicana. Por ejemplo, pues ahí está La región más transparente, La muerte de Artemio Cruz, El gringo viejo, Aura, que pues hizo más famosa por la censura que le quisieron dar. Y también por recordar la vida política de Carlos Fuentes, que en algunas cuestiones no estuvimos muy de acuerdo con él. Ahí está, por ejemplo, el caso de pues, un poco su derechización en un momento dado, cuando en 1975, cuando él fue embajador de Francia por parte de México, pues estuvo 2 años ocupando este cargo, y cuando nombraron precisamente a Díaz Ordaz como primer embajador, digamos, en la época postfranquista, pues él renunció a este cargo. También el 7 de noviembre se conmemoraron 100 años del nacimiento de Albert Camus, o Camus, como quieran ustedes pronunciarlo. Él murió en 1960 y es un filósofo que, bueno, seguramente a lo mejor usted le dejaron leer alguno de sus libros por ahí en la preparatoria, o si estudió usted sociología, pues por ahí lo estudiaron, ¿no? Él fue un filósofo que trató diversos temas, por ejemplo, la libertad, la soledad, el absurdo, la existencia, el nacionalismo, la solidaridad, el comunismo y la muerte. De hecho, él estuvo primeramente afiliado al Partido Comunista y después, pues por desavenencias, pues dejó de figurar ahí, ¿no? Entre sus principales libros están La peste y El extranjero, o El extraño, como lo tradujeron al español en algunos países. Él fue amigo y luego crítico de Jean-Paul Sartre. Y digamos, algunas de sus más famosas frases que dijo Albert Camus fue de que algo que se aprende en medio de las plagas es que hay en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio. Y también él comentaba, analizaba la libertad como una aspiración fundamental del ser humano y hablaba de que no hay libertad para el hombre mientras no supere el miedo a la muerte. Y de hecho decía que el único problema filosófico realmente serio es el suicidio. Y de ahí finalmente el hombre es libre porque tiene la posibilidad de escoger entre la vida y su propia muerte. A lo mejor si, digamos, parafraseando un poco a Kafka, que dicen que pues él no hubiera sido tan famoso si hubiera, pues ahora sí que nacido en México precisamente, pues por la metamorfosis y por todo el surrealismo que se dio, pues a lo mejor Albert Camus no hubiera sido tan famoso en estas cuestiones que tienen que ver con la muerte, de que el hombre, digamos, podía enfrentar la elección de su propia muerte, pues porque ya sabemos lo que estamos viendo aquí en el país, que desafortunadamente sigue la violencia golpeando fortísimo al país. Otra de las muertes que sucedieron la semana pasada fue precisamente el de Guillermina Bravo, esta mujer de pues ya muchísimos años, que fue creadora de la Academia de Danza Mexicana, de la Compañía de Ballet de la Ciudad de México y también del Centro Nacional de Danza Contemporánea, a la cual pues actualmente pues le damos un tributo desde aquí, desde rompeviento.tv. Y también el día de hoy por la mañana falleció Joaquín Hernández Galicia Laquina, de 91 años de edad, que fue pues muy famoso, de hecho se quedó ahí el quinazo, recordemos en época de Carlos Salinas de Gortari, en donde pues digamos no se alineó a la política de Carlos Salinas, coqueteó en ese entonces pues con la izquierda mexicana y pues ahí le dieron su estate quieto, lo metieron a la cárcel por unos motivos que después pues lo llevaron varios años después, por cierto, a la libertad, y que pues sería interesante leer la biografía de este personaje porque de alguna manera representa lo que es el sistema mexicano.
los pocos cambios que hay en el país son, digamos, cambios de figuras. Recordemos que salió la quina y entró precisamente pues, Carlos Romero de Champs, y en el caso del Sindicato de la Educación, en su momento, pues quitaron a Carlos Jonquitud Barrios y entró la maestra Elbester Gordillo. Es decir, cambios para que todo siga igual, es decir, nada más modificación de personajes, pero la política económica y la política pues, que tenemos aquí en el país sigue siendo exactamente la misma, siguen ganando las mismas familias, los mismos potentados y pues obviamente toda la clase socioeconómica que estamos en la base de la pirámide en México, pues seguimos pagando las mismas consecuencias de esto que nos ha tocado vivir. Y por cierto, es interesante comentar que la semana pasada esta organización no gubernamental, National Security Archive, es decir, Archivo de Seguridad Nacional, si lo traducimos al español, que está en Estados Unidos, reveló el miércoles 6 de noviembre precisamente 30 cables desclasificados que están más o menos fechados desde agosto de 2007 a mayo de 2012 del gobierno de Estados Unidos. Varios aspectos interesantes de los cuales pudiéramos destacar de estos cables desclasificados. El primero de ellos, obviamente, el crecimiento de los Zetas, la total impunidad con la que actuaron el gobierno, digamos, los Zetas, y con que el gobierno mexicano hizo prácticamente nada, por ejemplo, ante las matanzas de migrantes en Tamaulipas en el año 2010 y en 2011. De hecho, pues parece ser que la política sexenal de ese entonces de Felipe Calderón fue minimizarlas. El de ahora es ocultarlas, pero en ese entonces parecería ser que primero fue minimizar y luego ocultar. Aquí parecería ser que están al revés. Y también en estos cables desclasificados se habla precisamente de que tampoco se actuaron contra otros cárteles en varias regiones del país. También se habló en esta serie de cables que precisamente se minimizaba y se ocultaba información sobre las matanzas sistemáticas de migrantes centroamericanos. Recordemos que actualmente en este gobierno de Enrique Peña Nieto, pese a que no es publicitado, pues el Ejército y la Marina y la propia PGR han continuado hallando fosas con cadáveres y de hecho el recuento que se tiene pues más o menos va por 196. Un tercer aspecto que podríamos decir de esta serie de cables es la denuncia de la complicidad de funcionarios con el crimen organizado y por otra parte también el secreto con que se llevan a cabo los juicios contra delincuentes detenidos. Por ejemplo, ¿usted sabe algo de la aprehensión de los 16 policías de San Fernando, allá en Tamaulipas, acusados de proteger a los Zetas y que no se ha difundido la evolución de los cargos que se presentaron en su contra? Y también habrá que decir lo que se menciona, que las investigaciones sobre la masacre de San Fernando, Tamaulipas, en aquel entonces de 72 migrantes muertos, se mantiene en la más absoluta confidencialidad. Es decir, parecería ser que los rasgos de estos gobiernos han sido precisamente la opacidad, la minimización, el ocultamiento, etc. Afortunadamente para nosotras y para nosotros, lo digo esto con la total ironía, es que en los medios estadounidenses, con algunos años de retraso, pero nos podemos dar cuenta de lo que está sucediendo aquí en México. Por ejemplo, ahí está el reporte de la DEA, que está titulado Los Zetas, Evolución y Expansión 2001-2009, que se publicó precisamente en julio de 2009, en donde se da cuenta del crecimiento de los Zetas y su relación con los caiviles. Recordemos que los caiviles fueron una élite, o son más bien una élite de soldados de Guatemala para operaciones especiales y de inteligencia que justamente se caracterizan por su crueldad y por su brutalidad. Ahí también nos hemos enterado que el Consulado de Estados Unidos en Tamaulipas advirtió ya desde marzo de 2010, fíjense ustedes, ya estamos hablando de 3 años atrás, sobre la expansión del conflicto entre los Zetas y el Cártel del Golfo, sobre las rutas de droga, y también predijeron en su momento que Matamoros podría ser escenario de una confrontación en el futuro cercano. El gobierno mexicano, como buen Estado fallido, falló precisamente en predecir toda esta serie de cosas, en alertarnos y sobre todo en tomar medidas de seguridad para que nosotros como población de México no pasásemos por esta serie de cosas que tanto han dañado a nuestro país. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en su programa Mirada Crítica.
Mi unicornio azul ayer se me perdió, pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, te ruego información. 100.000 o 1.000.000 yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer, se fue. Mi unicornio y yo hicimos amistad, un poco con amor, un poco con verdad. Con su cuerno de añil pescaba una canción, saberla compartir era su vocación. Mi unicornio azul ayer se me perdió y puede parecer acaso una obsesión, pero no tengo más que un unicornio azul. Y aunque tuviera dos, yo solo quiero aquel. Cualquier información la pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer, se fue. Silvio Rodríguez con esta canción inmortal, El Unicornio Azul, digamos, para darnos un poco de más tranquilidad de todas estas situaciones que estamos viendo aquí en el país. Y justamente estábamos comentando, pues, lo que desafortunadamente tenemos que saber tiempo después por la falta de transparencia, por la falta de voluntad política y, pues, no sé cómo llamarle, ¿no? A lo mejor las ganas de conservar el status quo de los que manejan el país, tanto de manera institucional como desde el punto de vista de poderes fácticos, para que todo siga más o menos igual y pues obviamente los que estamos de clase media hacia abajo, pues estemos pagando siempre los costos que representa estar aquí en un país que se llama México y en un país que su población merecería otra serie de cosas, ¿no? Merecería vivir con más tranquilidad, merecería no tener un tejido social tan desgarrado, tan roto y merecería no tener unas autoridades que pues ya vemos que son muy buenas, pero pues para darle más y más al traste a esto que se llama, insistimos, México. Entonces, estábamos hablando de que estos cables que fueron desclasificados, en los cuales, bueno, pues vienen algunos informes de la propia DEA, en donde ahí, pues de una u otra manera se dice, se afirma que el gobierno mexicano no estaba preparado
para enfrentar la violencia que se aproximaba, digamos, si la podemos llamar así, porque ya sabemos que tenemos muchos años de violencia encima, y esto acentuado, digamos, por los altos niveles de corrupción. Los cárteles, sí podríamos confirmar, son un problema del gobierno federal, algunos son un problema, algunos son aliados del propio gobierno federal, que, digamos, en los que no se meten en el redil, por llamarlo de alguna forma, pues el gobierno mexicano no tiene los recursos para detenerlos. Tenemos el caso en lo que se refiere a corrupción. 3 gobernadores de Tamaulipas han sido investigados por sus vínculos con el crimen organizado. Los agentes de migración y autoridades locales, dicen estos serie de cables, miran hacia otro lado y en ocasiones, aquí habría que cuestionar eso, y en ocasiones colaboran con los criminales. En ocasiones, o podríamos decir nosotros muy seguido, ¿no? Porque obviamente sabemos que operan con total libertad en Durango, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, entre otros estados de la República. Obstruyen caminos, toman el control de pueblos y por supuesto sabemos que en algunas ocasiones acorralan a los soldados y a las fuerzas especiales, a las fuerzas federales que se supone están destinados a combatirlos. Tenemos, por ejemplo, en un reciente reportaje que se hizo aquí en Rompeviento.tv por parte de Ernesto Ledesma, como inclusive algunos retenes que se tienen, por ejemplo, de los caballeros templarios en Michoacán, pues están a pocos metros, digamos a cientos de metros de, pues ahora sí que instalaciones militares. Curioso, ¿no? Por lo menos sí que llama la atención, ¿no? Y tenemos varios ejemplos, ¿no? de la total impunidad con que actúan. Podríamos citar el asesinato de 10 jóvenes, 7 de ellos menores que regresaban a su pueblo en Los Naranjos, en Durango, después de recoger ayuda gubernamental para educación. Se habla de que hay un hombre vestido de soldado los obligó a parar y después un comando los mató a tiros. Y en estos informes también se habla que el abandono de las autoridades mexicanas es tal que digamos, que el crimen organizado, por ejemplo, pues ya prácticamente tiene un estado dentro de los propios estados del país. Por ejemplo, se habla de que 8 de cada 10 empresarios de Tijuana, Reynosa y Ciudad Juárez, imagínense ustedes, 8 de cada 10 empresarios de estas 3 ciudades, Tijuana, Reynosa y Ciudad Juárez, pagan extorsiones, digamos, pues a la delincuencia organizada, y solo, por ejemplo, en Ciudad Juárez se habla de que se pagan más o menos cierto tipo de cantidades que van desde los miles de pesos hasta los cientos miles de pesos. Tan es así que en Ciudad Juárez más de 6,000 comercios han cerrado entre 2008 y 2010. ¿Cuál fue el saldo de Felipe Calderón? Lo hemos hablado aquí varias veces, decenas de miles de muertos, aumento y expansión del poderío de las organizaciones criminales, descomposición de las corporaciones de seguridad pública y, por supuesto, la pérdida de soberanía frente a Estados Unidos. Muchos muertos, no sabemos cuántos, sabemos estimaciones que dan entre 88,000 y 100,000 muertos, y nada más, por ejemplo, para que se den una idea de cómo está esta situación, pudiéramos comentar que entre 2010 y 2011 la PGR realizó más de 1,600 pruebas de ADN a restos encontrados en inhumaciones clandestinas del país en apoyo a las fiscalías locales. Esto pues, nos habla también de la bajísima proporción de crímenes que son investigados en los que ni siquiera los muertos tienen nombres. Y esto producto de la negación, del ocultamiento, de la desinformación sobre las cifras de muertos, detenidos y el desarrollo de sus procesos. Y esto además pues, puede impactarnos en varias cosas, ¿no? Porque obviamente no solo estar hablando de la numeralia como tal, de las cifras, porque obviamente cada una de estas personas pues, tiene su nombre, tiene su identidad, tiene su familia, muy probablemente tiene hijos, padres, hermanos, familiares, etc. Y obviamente estos son un desgarramiento que tenemos nosotros como país. Y también, pues obviamente esto, digamos, a los que tenemos la fortuna, fíjense nada más, decirlo así, de seguir vivos, pues obviamente constituye una violación del derecho a la información y una absoluta falta de procuración e impartición de justicias para las víctimas, que ahí es donde radica también la gravedad de esta situación. Y por supuesto, pues también representa impunidad para la administración anterior, es decir, desde Felipe Calderón hasta el último escalón de, pues digamos, de toda la estructura que supuestamente recauda una serie de impuestos. Recordemos que Calderón solo en su último año de gobierno tuvo un presupuesto de más de 3 billones de pesos para que tengamos esos magros resultados. Es como si ustedes en su casa tuvieran a alguien
pues encargado de mantener la limpieza, de mantener el orden de sus cosas, le pagarán muchísimo y resultara que al final del año las cuentas que les entregas, que su casa está muy sucia, con muchos daños, con muchos platos rotos, con muchos muebles quemados, que no se puede pasar en algunas situaciones, pero eso sí, el costo que le tuvimos que pagar a Calderón y compañía fue de más de 3 billones de pesos, solo contemplados del último ejercicio, es decir, del año 2012. Terrible, ¿no? Por cierto, el doctor Pablo Curi Morales, que es el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, justamente considera ya la violencia como un problema de salud pública. Solo en 2012 en el país la violencia ocasionó más de 20,000 muertes, imagínense ustedes, no necesariamente por el crimen organizado, es decir, estamos volviéndonos una sociedad violenta. Tenemos una tasa de 17.6 homicidios por 100,000 habitantes. Hay una cosa que llama la atención de estas cifras que da el doctor Pablo Curi, que la mayoría de estas muertes ocurren en el grupo de edad de 15 a 44 años. ¿Qué significa esto? Pues obviamente el grupo que está en edad productiva, es decir, el grupo que se supone que por un lado, digamos, sostiene económicamente a los que están debajo, es decir, a la niñez mexicana, y también a los que están arriba de ella, es decir, a los de 65 y más, que en teoría pues ya tendrían edad de jubilación, edad de recibir su pensión, porque obviamente representa la fuerza económica del país. Bueno, pues en este grupo productivo, en términos económicos, los homicidios ya son la principal causa de muerte y hemos tenido un incremento muy notable de los homicidios en los últimos 6 años. Por ejemplo, en 2006 ocupaban la 10ª causa de muerte y para 2012 ya ocupan el 6º lugar. Y esto, por supuesto, nos habla de que son un reflejo de los determinantes sociales existentes en el país. A propósito de esto, en una de sus columnas publicadas en el periódico La Jornada, Gilberto López y Rivas habla que precisamente la violencia impone desafortunadamente en el país cada vez más un mayor control territorial, con mayor poder de fuego y desafortunadamente con más muertos, secuestrados, desaparecidos, desplazados, cierres de comercios de los que no se aceptan pagar derecho de piso y pues, lo que comentábamos hace rato, ¿no? Si con Felipe Calderón en todo su sexenio hubo 127,000 muertos y de esos 127,000 muertos, 88,000 fueron asesinados, digamos, de una u otra forma en esta guerra con y por el narcotráfico, pues se habla de que ya en este sexenio ya se rebasaron los 100,000 muertos precisamente por el crimen organizado. Y nos comenta Gilberto López Rivas una comparación, ¿no? Por ejemplo, en el caso del conflicto sandinista, una vez que triunfó el Frente Sandinista de Liberación Nacional y que ocupó precisamente la presidencia de ese país, pues la guerra que hubo ahora sí que en contra de los contras, pues más o menos ahí hubieron 50,000 muertos. Interesante, terrible lo que estamos viviendo aquí en México y que pues en esta situación en donde pues existe la manipulación, existen pues muchos programas de televisión, muchos programas de radio que a veces nos distraen, nos hacen meter la dinámica en otro tipo de situaciones, nos lo ocultan, pues ahí vamos tranquilamente pasándola y viendo cómo el país se va, precisamente como hemos dicho aquí un poco a tono de broma, hacia el despeñamiento. Y precisamente ya estamos casi al año del gobierno de Enrique Peña Nieto, ya estamos a 11 de noviembre, pues prácticamente un buen momento para hacer pues un balance de lo que está sucediendo aquí en el país y les hemos preparado más o menos pues a grosso modo una serie de indicadores de los cuales nosotros consideramos importantes para ir valorando la administración en este primer año de Peña Nieto, que se supone que es uno de los más importantes y en donde pues viene la curva de aprendizaje, viene la curva donde él pues, y su gabinete se supone que ya se sientan en el poder y que pues podemos ver de una u otra manera lo que nos deparan los próximos 5 años. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí Mirada Crítica para hacer este balance.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Sing da 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 dee da 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 dee da 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 dee dee da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen. And you wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down, turning, 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 turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Continuamos aquí en su programa Mirada Crítica de Lemon Tree, el árbol de limón o el limonero, podríamos llamarla. La escogimos porque, bueno, pues además de que espero que les guste, hay una parte de la canción donde dice The isolation is not good for me, es decir, el aislamiento no es bueno para uno, ¿no? Yo creo que el aislamiento de la sociedad mexicana entre todas y todos nosotros no es bueno, y finalmente vivimos en una estructura social que nos aísla a los unos de los otros, y eso me parece que es lo que debemos de evitar en México, y eso es de una de las formas que debemos de luchar. Si hay algo que puede inmovilizar a una sociedad es precisamente el miedo y el aislamiento. Todo buen generador, digamos, de violencia, pues uno de sus principales métodos es justamente el aislamiento, y ojalá pues no caigamos en esa dinámica ni en la desesperanza. Bueno, pues hablábamos precisamente de un breve balance que estuvimos haciendo precisamente de este primer año de Enrique Peña Nieto. Yo creo que el primer tema que habría que abordar es el de las reformas, ¿no? Ya sabemos que pues ahí ya están varias establecidas. Una de las primeras fue la laboral, que esa pues ahí va caminando bien pianito. Nos hemos concentrado que sí en la energética, que sí en la fiscal, etcétera, pero la laboral, que me parece que es una de las importantes que pegan sobre la cotidianidad, porque de alguna forma pues es la que nos da justamente la posibilidad de tener o no tener un empleo estable, y también pues la que fija de una u otra manera pues cómo nos va a ir a nosotros y a nosotras en términos de ingresos monetarios. Las reformas laborales hechas en México se precarizaron muchísimo más las situaciones laborales, tenemos menos estabilidad en el empleo, tenemos más temporalidad, esto obviamente a discreción, lo que representa despido fácil de los trabajadores,
se legalizó y estimuló la subcontratación y se limitó al extremo el derecho de huelga en favor de un mayor control patronal. Esto pues nos representa que hay un mayor subempleo y desempleo. Esto, fíjense ustedes, es importante porque nos pega a nosotros de dos maneras. Por un lado, les decía yo, pues menos posibilidades de tener ingresos, digamos, más posibilidades de contratarnos en condiciones de esclavismo, en condiciones pues de trabajar por horas, por semanas, por meses, sin seguridad social alguna, ni mucho menos. ¿Y esto qué va a pasar? Pues que mientras estemos en edad productiva, pues ahí sí que más o menos vamos a poder defender de una u otra manera. Pero cuando ya no estemos en edad productiva, es decir, cuando ya estemos viejos, digamos, ya no tengamos las mismas capacidades físicas e intelectuales para trabajar, no vamos a tener como sociedad, nuestros viejos no van a tener pues, los recursos necesarios económicos para hacer frente a las enfermedades en una de las etapas de la vida, que es cuando se acumulan una serie de condiciones adversas como diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón, etcétera, etcétera. Y es cuando menos dinero se va a tener. ¿No pensarán nuestros grandes genios que dirigen al país en esta situación? ¿Por qué siempre los castigos tienen que ir sobre la base trabajadora y no se estimulan este tipo de o una serie de mecanismos que protejan a la población justamente cuando más lo va a requerir? ¿Les parece a ustedes que 2 pesos, digamos en promedio, que es lo que se va aumentando de salario mínimo, y 1,000 pesos mensuales, que es lo que se nos está ofreciendo como fondo de pensión, digamos en este programa de 65 más, va a ser suficiente para enfrentar todo el conjunto de necesidades que vamos a tener? A mí me parece que no, que en este esquema de subcontratación y de que no tengamos seguridad social y de fondos individuales, va a haber menos cotizaciones en los fondos de pensiones y jubilaciones, y ojalá nos equivoquemos, pero pues podemos prever que va a haber varios problemas en algunos años más. Hablando de reformas, pues pasaremos a la educativa. Esta lleva más de 6 meses de conflicto magisterial. Hay quien habla ya de que pues, pudiéramos considerarla como letra muerta, porque ahí está la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues peleando todavía, inclusive ya con algunos sectores afines del propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que se han unido a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, aún cuando Emilio Chauvifet la ande presumiendo allá en París, ande dando cátedras, etcétera, etcétera, de justamente cómo la reforma educativa va a impactar positivamente en México. A lo mejor lo que no supimos, y eso no lo hablan las notas de prensa, es si Chauvifet habló precisamente de las broncas que se tienen aquí en México, pues por todo esto que ha originado la reforma educativa, y tampoco, pues yo creo que ha de haber dicho algo, si se ha dado cuenta, si sabe, se reconoce que ha sido absolutamente excluido de los trámites de negociación entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y representantes gubernamentales, que por cierto los está llevando una de las subsecretarías, precisamente de la Secretaría de Gobernación. Hay que recordar que la CENTE inició su plantón el 8 de mayo en el Zócalo y que en diferentes ciudades continúan las protestas de profesores. En Jalapa recientemente hubo un enfrentamiento entre maestros y granaderos, en torno al recinto oficial donde habría de instalarse una nueva legislatura estatal. Los diputados locales veracruzanos tuvieron que llegar en autobús y los manifestantes los apedrearon, y de ahí pues, se dio un enfrentamiento precisamente entre el magisterio y los granaderos. Es decir, tenemos un problema no resuelto que vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Guerrero, en el caso de Oaxaca, en el mismo de Veracruz y de Chiapas, por cierto, que pues todavía siguen, por ejemplo, el caso de Chiapas, sigue aún el paro de los maestros y todavía pues las clases no empiezan en ese estado de la República, y quién sabe cuándo empiecen y quién sabe cómo se vayan dando los derroteros en eso que tiene que ver con la reforma educativa. Ojalá se encuentren los mecanismos para que efectivamente se mejoren las condiciones de la educación en México, que eso pues nadie lo discute, yo creo que ahí todos estamos de acuerdo, y que probablemente pues en donde se dan las mayores divergencias es en el cómo y en el qué se tiene que hacer para mejorar la calidad educativa del país. No se vale hacer como siempre nos hacen, cambios cosméticos para que el gato siga estando revolcado, siga estando igual y nos presenten otra cara y con eso nos digan ya se cambiaron las cosas, ¿no? Ahí está también la reforma hacendaria, esta reforma hacendaria que se hizo con grandes desencuentros con el sector patronal y también en ciertas áreas geográficas. Ya sabemos que, por ejemplo, incluso en el norte de la República,
el hecho de que el IVA haya bajado, más bien dicho, haya subido del 11 al 16%, pues estoy hablando inclusive de la generación de movimientos independentistas en el norte del país. Hay mucha molestia, hay infinidad, digamos, de datos que pues, nos hacen ver que fue una decisión equivocada esto de haber subido el impuesto en la frontera, por la simple y sencilla razón de que si antes la población mexicana iba a comprar productos hacia Estados Unidos, es decir, se cruzaba la frontera, aumentándole, vean, pues es más del 40% subirlo del 11 al 16% el IVA, pues ahora más gente va a estar comprando del otro lado de la frontera mexicana, con lo cual pues muchos comercios van a seguir quebrando. Si ya de por sí tenían problemas en esta situación, pues ahora con estos aumentos pues muchísimo más. También ahí está la reforma energética, que esta está en vilos, está precisamente en plena negociación. Ahora sí, como dirían en este cuento de Pedro y el Lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Lo cierto es que se está cabildeando, lo cierto también es que hay mucha oposición entre y dentro de los partidos políticos. Por ejemplo, en el caso del PAN, ahí está Madero contra el eje Cordero-Calderón, y también podemos ver que este bloque inclusive del propio Gustavo Amadero en contra del PRI, pues tratándole de pasar el pago de facturas por la reforma fiscal, en donde el PAN no fue necesariamente tomado en cuenta. Por cierto, ayer en el periódico Universal, en el Bajo Reserva, ahí se hablaba de dos nombres de panistas, por ejemplo, un exgobernador de Guanajuato, si mal no recuerdo, o de Jalisco, perdón, y también pues ahí se hablaba de Luis Felipe Bravo Mena, en donde parece ser que el propio Gustavo Amadero los está tratando de poner, digamos, dentro de las negociaciones para que estos dos personajes pues vayan por ahí a algún puesto diplomático en el extranjero representando a nuestro país. Qué poca, digamos, pues ahí pónganle ustedes lo que sigue a esta frase, de que inclusive esta serie de situaciones que nos afectan a nosotros como país, el PAN los esté aprovechando también para tratar de colocar a su gente. Increíble, irresponsable, ¿no les parecería a ustedes? Y por el caso del PRD, pues obviamente ya también tenemos ahí la bronca entre las diferentes corrientes perredistas. Ahí está Zambrano, pues luchando contra el propio Marcelo Ebrard, también estirando la liga, pues obviamente con Miguel Ángel Mancera, y también, por supuesto, pues ya con Morena, que por cierto, ayer Andrés Manuel López Obrador y este movimiento que tiene de Regeneración Nacional, pues ya lograron reunir las 20 asambleas constitutivas que les pide el Instituto Federal Electoral, con lo cual pues ya tienen la puerta abierta, vamos a ver si no es lo contrario, para ser un partido político. En el caso de las reformas, digamos, resumiendo, pudiéramos decir que esas no fueron elaboradas con acuerdos previos con todos los actores involucrados. Ahí podríamos citar el caso más ejemplar que tiene que ver con la cuestión educativa, y también el hecho de que fueron cupulares, eminentemente cupulares, y afortunadamente, nuevamente desde Estados Unidos, nos viene una nota de The Wall Street Journal en donde precisamente se publica una información sobre una presunta negociación del gobierno de Enrique Peña Nieto con el Partido Acción Nacional para que empresas particulares del Estado mexicano compartan la producción del petróleo. Según Cuauhtémoc Cárdenas, los contratos de coparticipación que está promoviendo el gobierno mexicano darán lugar precisamente a saqueos de crudo. Y Gilberto López y Rivas nos habla de que precisamente las reformas a los artículos 27 y 28 de la Constitución propuestas por Peña Nieto pues constituyen un paso muy importante para revertir la nacionalización del petróleo que fue establecida por Lázaro Cárdenas allá en 1938, y esto daría lugar a que se entreguen nuestros recursos petroleros y eléctricos a grandes consorcios extranjeros, nacionales, y pues que vamos a tener ahí eminentemente metido al sector privado, lo cual pues obviamente nos puede llevar, si bien es cierto, digamos, a obtener recursos en un futuro más cercano, es decir, hablando de una planeación a corto plazo, en el mediano y en el largo plazo vamos a tener una mayor pérdida de autonomía y por supuesto menor cantidad de recursos. Hace poco, la semana pasada, estuvimos hablando con algunos colegas brasileños comentando precisamente lo que tiene que ver pues con algunas privatizaciones que se han hecho en Brasil, precisamente a partir pues de lo que en una de las zonas amazónicas se está dando, que el gobierno brasileño pues permitió un tipo de contratos ahí, y ellos hablaban de pues precisamente la urgencia de recursos económicos que tiene Brasil, obviamente con vistas a lo que ya se le viene
con el Mundial de Fútbol, pues con los Juegos Olímpicos y con una serie de necesidades que hubo a partir de una serie de movimientos sociales. Allá en Brasil están dispuestos a correr el riesgo, y esto limitado porque se habla que en Brasil se están asegurando los mecanismos para que el 80% de la producción se quede precisamente en Brasil y que obviamente pues esto se va a repartir a programas sociales. Aquí en el caso de México podríamos preguntarnos dos aspectos, ¿no? Por un lado, ¿realmente tenemos necesidad de malbaratar el petróleo mexicano? Ya por ahí se hablaba en la mañana, Enrique Galván Ochoa hablaba de que el precio del petróleo mexicano de referencia está en 89 pesos, en $89 por barril, cuando el precio que se puso precisamente en el paquete económico fue de 85, es decir, $4 de diferencia. A ver, vamos a ver si no se rebasan las expectativas en esta situación, pero si el petróleo se está abaratando cada vez más, digamos, pues recordemos que Estados Unidos cada vez va siendo más independiente en ese sentido, ¿valdrá la pena que se malbarate el petróleo mexicano? Y la otra pregunta, ¿tiene nuestro país los mecanismos necesarios para garantizar, digamos, concediendo que no hemos estado de acuerdo en esta situación, pero para garantizar que no nos saquen como lo que estaban haciendo en Bolivia, por ejemplo, de llevarse pues prácticamente en una proporción inversa de lo que dicen los brasileños, es decir, 80% para el gobierno y 20% para la iniciativa privada? Aquí prácticamente en la historia de los países latinoamericanos ha sido, en el mejor de los casos, una proporción inversa, aunque ya sabemos que el caso de boliviano era apenas del 2% lo que se le dejaba a este país. Y esto lo decimos con conocimiento de causa porque las empresas que van a licitar, digamos, quedarse con este tipo de contratos, no son unas hermanitas de la caridad, y si no, pues pueden ver ahí en internet la gran historia de fraudes, de corrupción que tienen las empresas Shell, la Epson, la pues, Mobil, etcétera, que tienen y que obviamente podríamos estar sufriendo aquí en nuestro país. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en su programa Mirada Crítica. Continuamos aquí en su programa Mirada Crítica. Antes de que se nos pase más el tiempo, vamos a pedir a la producción a ver si nos puede pasar los cartones de esta semana. El primero de ellos es de Helguera, vamos a ver si lo vemos aquí. Pues ahí están los personajes ineludibles del PRI, donde dice: el único pacto que hay entre nosotros es para negar que hay pacto precisamente entre nosotros. Y esto a propósito pues de alguna serie de
noticias que hubieron por ahí, algunas filtraciones en donde se hablaban que habían excluido al PRD para hacer precisamente la reforma energética. Así como el PAN fue excluido, digamos, de la hacendaria, pues parece ser que aquí están excluyendo al PRD, por más que lo nieguen. Por eso ahí está Gamboa diciendo, pues el único pacto es para negar que hicimos este pacto. Este es de Helguera, este cartón. El siguiente que seleccionamos para el día de hoy es del Fisgón. Este es sumamente impactante. Dice, ¿les preocupa que la economía mexicana dependa tanto del petróleo? ¿Sí? Si le pueden tirar el acercamiento para ver el resto del cartón, dice, espérense a que dependa del dinero del narco. Uf. Y bueno, yo no diría solo del narco, ¿no? Sino también ahora sí que de los poderes fácticos transnacionales, ¿no? Como las empresas, pues que ya sabemos todos que están ahí, nada más afilándose los dientes a ver en cuánto le pueden meter el diente a nuestro país en materia energética. El siguiente cartón también es del Fisgón. Este pues viene precisamente de todo esto que estamos hablando. Este es muy bueno, imagínense este juego de palabras que hace aquí el Fisgón, ¿no? Dice, con las petroleras no estamos negociando contratos de producción compartida, con M, es una sola palabra, compartida. Dice, son contratos de producción compartida. Ya digamos dos palabras ahí, separadas, compartida, dice compartida de madre. Pues nos dejó mudos cuando lo vimos. Aquí este es el director general de Pemex, el que representa aquí el Fisgón. Y vaya que si nos van a partir en muchísimas cosas a nosotros y a nosotros como país, en aras de supuestamente obtener más recursos, insistimos, a corto plazo. El siguiente cartón que seleccionamos es de Helguera. Esto a propósito, ahora lo vamos a comentar en este bloque que tenemos de la situación del Instituto Nacional de Migración. Acaba de dar un foro precisamente sobre estos aspectos y dice un agente del Instituto Nacional de Migración, acá no somos racistas, al contrario, seguimos una política antirracista, es decir, contra la raza, ¿no? Sabemos que aquí coloquialmente a la población le decimos la raza, ¿no? No en términos despectivos ni mucho menos, sino básicamente coloquial, ¿no? El siguiente cartón que seleccionamos, este también tiene que ver con el IFE, sí, ya hace rato lo mencionábamos. Ahí está, obviamente ustedes saben que está precisamente la discusión en toda esta reforma política que está dándose aquí en el país, de si se queda el IFE o lo ponen como en INE, ¿no? Y si se transforma en INE, Instituto Nacional Electoral, o quién sabe cómo le vayan a llamar, van a desaparecer los institutos electorales. Y aquí vean la agudeza que tienen los cartonistas en México, en este caso de la jornada, pues demoliéndose el IFE y diciendo aquí se construye una sucursal de Soriana, a propósito de que pues ya sabemos que el financiamiento de algunas campañas electorales para la presidencia de la República fueron financiadas en parte precisamente por esta tienda comercial. El siguiente cartón, este cartón es de Helguera, ¿no? El siguiente, este es de Hernández, también estamos hablando del IFE, y aquí dice uno de los consejeros, hemos logrado un instituto que dé certeza, seguridad y confianza. Y el otro le contesta, sí, a las finanzas de sus consejeros. Recordemos lo que gana cada uno de los consejeros, a propósito ahora de que ya terminaron sus funciones algunos de ellos y lo que se llevaron a la bolsa. Esto ya lo comentábamos hace 15 días en el programa aquí de Mirada Crítica. Y el siguiente cartón, que también es de Hernández, pues nada más para que no se nos olvide, aquí tenemos a Leonardo Valdés Zurita, ¿sí? Diciendo, pues, con la gran cantidad de dinero con la que se está despidiendo del IFE, dice, lo voy a revisar bien, porque estos del IFE no saben contar. Quizá por experiencia propia, nos lo dice aquí Valdés Zurita, digamos desde la visión de Hernández, y ahí su bolsa de 4.6 millones de pesos. ¿Qué les parece? Interesantes los cartones del día de hoy que tuvimos, y que bueno, a propósito de que unos ganan y otros pierden, pues precisamente en este balance que tratamos de hacer para ustedes de este año de gestión de Enrique Peña Nieto, pues podríamos destacar que mientras unos siguen ganando, otros seguimos perdiendo. Aquí podríamos decir del pobre crecimiento económico que tiene el país. El propio Agustín Carstens, titular del Banco de México, ya él mismo, es decir, ya no el Bancomer, ya no Serfín, otra serie de instituciones, ya el mismo Carstens habla de una reducción desde el 3.5
ya la había bajado a 1.3 y ahora ya la tienen en el 0.8% del Producto Interno Bruto en el país. Es decir, esto pues por supuesto nos está hablando de una recesión y de un estancamiento. Pónganle ustedes el término econométrico que ustedes quieran. Aquí hay que recordar que hay varios aspectos que siguen, digamos, mostrando la gravedad o lo preocupante de esta situación. El propio Peña Nieto habla de que se importa en México el 40% de los alimentos consumidos en el país. Estamos hablando de un gasto de 20,000 millones de dólares. También estamos hablando del gran gasto que se tiene en la importación de gasolinas, que también pues, representa una cantidad sumamente considerable para el erario de México. Aquí lo malo para Peña Nieto, para Videgaray y todo su equipo de asesores es que siempre nos han dicho que pues, dependemos del 80% de la economía estadounidense, lo cual es cierto, ¿no? Pero fíjense ustedes una cosa muy curiosa, ¿no? Que en este momento la economía de Estados Unidos sí está creciendo. Por ejemplo, en el tercer trimestre creció en un 2.8% anualizado. Y en México no hubo crecimiento. No solo no hubo crecimiento, digamos, ni siquiera un estancamiento, sino que hubo un decrecimiento. Aquí la gran pregunta es, ¿a quién van a culpar ahora precisamente por la baja de nuestras economías? Otras economías europeas, por ejemplo la española, también están creciendo, es decir, seguimos rezagándonos y obviamente esto impacta en que en México también tengamos más pobreza. Parece ser que el único método que están tratando de tener, digamos, para generación de empleos, para que la economía vuelva a crecer, es justamente congelar los salarios, que por un lado dicen ellos, pues atrae a más inversión, ya hablamos de la reforma laboral, y también contiene la inflación. Y nos están congelando los salarios. Obviamente, aumentos de 2 pesos al día, pues no me digan que es un aumento al salario, ¿no? Podríamos decir que en términos estadísticos eso pareciera ser un estancamiento justamente en esta materia. Y obviamente, pues esto nos da como resultado que cada vez la población mexicana tenga menos capacidad de compra. De hecho, se espera que en los próximos días la famosa Comisión de los Salarios Mínimos dé a conocer el maravilloso, el magnánimo aumento a los salarios mínimos que se calcula va a ser de 2 a 3 pesos por día. El de 2013, recordemos, fue apenas de 2 pesos con 43 centavos para llegar apenas a 64.76 pesos por día. Es decir, terrible la situación salarial que tenemos aquí en México. Y por último, podríamos hablar el día de hoy de la situación del Instituto Nacional de la Migración. Mencionábamos ahora que estamos comentando los cartones que se realizó la semana pasada el Foro del Migrante, la Semana del Migrante. Este fue organizado por el Senado de la República y ahí el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas Fosado, dijo, y aquí lo citamos textualmente, hay corrupción entre los funcionarios y agentes de ese instituto. En otro momento también dijo que como consecuencia de ello se ha destituido a 1 millar de servidores públicos en lo que va del presente sexenio y que se requiere de una revisión integral al marco legal en materia migratoria, así como de una, fíjense ustedes el término que usó, de una demolición y un proceso real de reestructuración hacia adentro de la institución. Pues ¿cómo la ven? Terrible lo que está pasando, es decir, tenemos unas declaraciones del titular que supuestamente pues tendrían no solo que pasar por la destitución de algunas personas, sino obviamente por toda la reestructuración que tendría que tener el Instituto Nacional de la Migración. Porque ¿qué estamos viendo con los migrantes indocumentados que pues tienen la desventura de pasar por el país y que son obviamente objeto de robos, de secuestros, de violaciones, de discriminación, de muerte y de extorsiones? A veces por la delincuencia organizada, a veces por las maras, a veces en complicidad de funcionarios del propio Instituto Nacional de la Migración, a veces ya vimos como en el caso de Oaxaca por los propios marinos, a veces por el ejército, a veces por las policías ya sea federales, estatales o municipales, es decir, son prácticamente pues como esos juegos en las ferias, y lo digo irónicamente, donde uno llega y empieza con sus dardos a tirarle a los globos. Esa es la situación que viven las y los migrantes aquí en México, y esto refleja la indiferencia, incapacidad y descomposición del Instituto Nacional de la Migración y, por supuesto, de todas las estructuras que pueden estar relacionadas a esto. Y aquí estamos hablando desde la propia Secretaría de Gobernación, que es la responsable de tener la seguridad interna aquí en el país, hasta, por supuesto, la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la que se encarga de velar o debería
de encargarse de velar por la seguridad de las personas que vienen de fuera hacia nuestro país. No se vale que el hecho de una documentación determinada, de una documentación requerida por las autoridades mexicanas, sea un factor de peso como para que digamos, nos dé la probabilidad de vida, de muerte, de seguridad o de robo, de extorsión y de violación que tengan las personas que circulan por el territorio nacional. No debería ser, ese no tendría que ser un criterio para que el Estado mexicano le brinde protección a las personas que estén aquí en suelo mexicano. Vargas Posado admitió que en lo que va del año, fíjense ustedes, para que veamos la cara con la que tenemos para reclamar la situación de los migrantes centroamericanos que pasan por México. Bueno, Vargas Posado admitió que 370,000 mexicanos han sido repatriados desde Estados Unidos al país sin que el Instituto Nacional de la Migración les haya brindado el apoyo necesario para su regreso. Nuevamente, otro botón de muestra de la plena incapacidad del Instituto Nacional de la Migración. Entonces, aquí podríamos preguntarnos, ¿qué medidas se van a adoptar para revertir todo esto? ¿Cuándo se va a combatir la corrupción y se van a garantizar los derechos humanos y las garantías constitucionales de todas las personas que están en el país, independientemente de su nacionalidad y de su condición migratoria? Terrible la situación que se vive aquí en México. Ahí está la película esa de La vida breve de Sabina, y ojalá la pudieran ver ustedes para que más o menos pues se informen, se sensibilicen, reflexionen sobre la situación que tenemos aquí en México y sobre todo pues no caer en la indiferencia, no caer en la inmovilidad que tenemos aquí en México en esa y en otras materias. Nos quedaron pendientes, por ejemplo, dos casos que queríamos comentar. Uno es el de Tamaulipas, en donde según el secretario de Gobernación, Osorio Chong, es un caso exitoso de seguridad que, por cierto, en las redes sociales pues prácticamente se lo comieron vivos, porque además criticó y puso que era una inexperta la alcaldesa de Matamoros, Leticia Salazar, quien había recomendado a los habitantes de ese lugar a permanecer en sus casas, dado, digamos, todos los niveles de violencia que se tienen en Matamoros, Tamaulipas. También Leticia Salazar ha dicho en otras ocasiones, recomendado más bien a los habitantes, pues de que prácticamente se escondan, de que la población no salga de sus casas y pues obviamente nada más imagínense cómo está ahí. También tenemos el caso de Michoacán, en donde, bueno, aquí ya se hizo una producción en Rompimiento.tv, ojalá lo puedan ver, pero también pues hablar de los asesinatos que han habido. Recientemente tenemos el caso de ese alcalde, del doctor Ignacio López Mendoza, que precisamente después de haber tenido pues varios actos de reclamos aquí en la capital del país, pues una vez que estaba regresando a su localidad, pues fue asesinado y bueno, todo lo que se circunscribió a esta muerte tan trágica que tuvo este doctor. Que les vaya muy bien, hemos llegado al fin del programa Mirada Crítica. Sigan aquí con Rompimiento.tv y que tengan un muy buen inicio de semana. Hasta el próximo lunes.